En este video haré un ranking de los 57 discos solistas de Omar Rodríguez López. Los ordenaré de peor a mejor, pero ojo, los ordenaré según cuánto disfruto cada disco, no según qué tan buenos o malos los encuentre. No es lo mismo. Hay discos que considero muy buenos, pero no son mi estilo, por ejemplo. Así que con eso aclarado, vamos con el ranking. Número 57, Infinity Drops, 2016. Este es un disco de música tradicional hindú, con Terry Genderbender, la pareja de Omar. Me gusta la música hindú, pero la relajante. Esta es la ruidosa y molesta. Simplemente no me interesa. Cuando lo escucho no siento que estoy oyendo un disco de Omar Rodríguez. Para mí, básicamente no cuenta. Número 56. Saber, querer, osar y callar, 2012. Este disco es un poco deprimente. Salió en medio de una mala racha, discos oscuros, mal mezclados, que en gran parte fueron reversionados después. Y ahí está el problema. Los mejores temas fueron mejorados en otras versiones, dejando este disco obsoleto. Si esas canciones no hubieran sido reversionadas con mucha más calidad, probablemente estaría un poco más arriba, no mucho. Número 55, Despair, 2009. Probablemente el peor disco de Omar para la mayoría. Es un disco de ambient o noise, supongo. Todas las canciones suenan prácticamente igual. No lo digo como algo malo, pero tampoco como algo bueno. En general es un disco experimental y relevante. Eso sí, me gusta mucho el que termina de forma abrupta. No irónicamente, es probablemente el mejor final que pudo tener. Número 54, Unicorn Skeleton Mask, 2013. Otro disco obsoleto por las reversiones posteriores. Por ejemplo, detesto Careful Me y la reversión es excelente. No está más abajo solo porque la canción Names, que no es tan mala, nunca fue reversionada. Debería haberlo sido. Número 53, Birth of a Ghost, 2017. Disco instrumental, de música clásica supongo. Tal como Infinity Drops, no me interesa. La diferencia es que este al menos es agradable. Nunca lo escucho, pero por ejemplo, si saliera a caminar sin datos en el teléfono y me diera cuenta de que es lo único que tengo descargado, no me molestaría tanto. A veces reviso este disco, pero más por curiosidad que por gusto. Número 52. Woman Gives Birth to Tomato, 2013. El típico caos instrumental al estilo de Omar Rodríguez, pero es simplemente malo. Lo único bueno del disco es que está bien mezclado. Y eso es un punto, considerando que es parte de la época de discos que sonaban mal. La canción Brooklyn, New York no es tan mala, supongo. De todas formas, es de los temas más cortos. Está más arriba que los anteriores solamente porque tiene suficiente información sonora como para volver a explorarlo de vez en cuando, aunque no sé si alguna vez lo vuelva a hacer. Buena portada, disco malo. Número 51. Solo extraño, 2013. Caos, pero más estructurado. Este disco fue reversionado por completo más adelante y la nueva versión es mucho mejor. Pero esta tiene suficientes diferencias como para revisarla, aunque sea por curiosidad. En realidad se siente como una versión demo del otro disco. Si la pregunta del título fuera genuina, la respuesta sería sí, es un disco solo extraño. Número 50. Chocolate Tumor Hormone Parade, 2017, disco en vivo. Estas son reversiones en vivo del disco Un Corazón de Nadie, un disco decepcionante, y Octopus Cool Aid, un disco excelente. Las canciones del primero mejoran bastante, aunque se vuelven algo agotadoras. La forma en que nombraron cada pista es ridícula. Fíjense en la playlist y lo notarán. Además, este disco abusa de ese recurso raro de Omar, de dividir canciones en varias pistas sin razón aparente. Aún así, vuelvo a este disco de vez en cuando, más que los anteriores de la lista al menos. Número 49, Doom Patrol, 2017. Otro disco de caos total, muy Omar. Este disco sería fácilmente mi menos favorito, el último de la lista, si no fuera por las canciones 1 y 3, que son bastante buenas. Me habría encantado que estuvieran en otro disco, en realidad. El resto es, en el mejor de los casos, interesante. Pero con el tiempo uno se da cuenta de que está tratando de convencerse de que hay algo interesante ahí, cuando quizás no. Número 48, Los sueños de un hígado, 2009. Este es un disco en vivo donde casi todas las canciones fueron lanzadas en estudio. Está aquí tan solo por una razón, porque nunca lanzaron la versión cantada de How to Build the Bilderberg Group, que para mí es de las mejores canciones de toda su discografía. Lamentable. Número 47. Doita Shimashite, 2010. Otro disco en vivo. Como la mayoría de la gente, no me interesan mucho los en vivos, pero este tiene dos excelentes reversiones de dos canciones hermanas que me encantan. Un buitre amable me picó y Poincaré. Me habría encantado que grabaran estas canciones de estudio en este mismo estilo. El disco vale la pena solo por eso, pero no es mucho más que un disco en vivo. Número 46, Old Money, 2008. Disco instrumental de la primera oleada. A muchos probablemente les gusta más que a mí. No es mi estilo simplemente. Supongo que Private Fortunes es un clásico para varios. Mi favorita es Family War Funding. Número 45, Mantra Hiroshima, 2010. Más caos al Omar. Parecido a Tomato, pero este es melódicamente más coherente. No lo escucho seguido, pero cuando lo hago lo disfruto. Aunque para escucharlo definitivamente hay que estar en cierto ánimo.
Número 44. The Apocalypse Inside of an Orange, 2007. Otro disco que seguramente estaría mucho más alto para muchos. Probablemente sea un disco excelente, pero a mí el estilo y la vibra no me atrapan tanto. Recuerdo que el primer tema estaba en el Guitar Hero. El segundo me gustaba mucho. Y el tercer tema, que es la versión 2 de la canción Jacob van Lennep Kade, nunca me convenció. Aún así lo escuché bastante en mi adolescencia y supongo que lo puedo disfrutar todavía. Número 43. Sepulcro de Miel, 2010. Pieza instrumental con John Frusciante. Y se nota. Este disco parte con una intro de percusión electrónica. Luego empiezan a tocar un jam y de a poco el disco se va volviendo más caótico y ambiental. Hasta que al final del disco vuelve esa misma percusión del inicio. Pero ahora con el caos que se logró de fondo. Ese detalle solo ya me vendió el disco. Número 42. Absence Makes the Heart Grow Fungus, 2008. Este no es un disco conciso. Más bien parece una colección de instrumentales sueltos. Pero tiene unos cuantos temazos. Bueno, al menos así lo recuerdo. O ya no son mi estilo, o simplemente lo escuché mucho. No sé. Estos son los temas 1, 3, 4 y 6. El disco también incluye una versión instrumental de lo que ahora sería la excelente Teflon de The Mars Volta. Interesante, pero deja el tema obsoleto. Número 41. Mega Ritual, 2009. Disco hermano de Old Money, pero más conciso. Es un gran disco, aunque no es de mi época favorita o mi estilo favorito de Omar. Me encanta el último tema. Número 40. Un escorpión perfumado, 2010. Otro disco obsoleto, ya que todas las canciones fueron reversionadas en El bien y el mal nos une y Zapopan. Aún así, estas versiones tienen su gracia. El cuarto tema, por ejemplo, me gusta más acá que en la reversión. Pero las pistas 5 y 6, que en realidad son solo una canción, están muy por debajo de lo que sería su versión definitiva años más tarde. Número 39. Un corazón de nadie, 2012. Este disco fue una de las mayores decepciones de mi vida como fan de la música. No exagero. Este fue el único disco solista en 2 años, lo que no parece tanto, pero Omar venía lanzando como 6 o 7 discos por año. Entonces se sintió como una eternidad. La cosa es que es un disco muy simplón y poco memorable, que salió justo después de lo que para muchos fue la época dorada de su carrera. Y lo que vino con este disco fue una seguidilla de discos experimentales deprimentes y flojos. ¿Por qué tan alto entonces? Porque cada vez que lo escucho por curiosidad me sorprende un poco. Siempre es un poco mejor de lo que lo recordaba. Es como si hubiera un buen disco escondido ahí, entre líneas. La simpleza de los riffs electrónicos tiene su encanto, y el tema Colmillo es excelente, aunque desearía que este tema hubiera sido parte del Octopus Kool-Aid. Número 38. Minor Cuts and Scrapes in the Bushes Ahead, 2008. Disco minimalista de temas principalmente electrónicos. Nunca lo tengo muy presente, pero cada vez que lo vuelvo a escuchar me sorprende. No es ninguna joya oculta, pero tampoco decepciona. El último tema que es cantado me gusta bastante. Solo desearía que hubieran hecho una versión más larga de este tema. Número 37. Ensayo de un desaparecido, 2017. Reversión minimalista e innecesaria de un gran disco, Xenofanes. Lo escucho de vez en cuando porque es lo suficientemente diferente para revisarlo por curiosidad. Aún así, lo único que realmente vale la pena es el primer tema, Nocturna Luz, que es muy distinto a la versión original. Solo desearía que tuviese una mejor calidad de sonido. Número 36. Some Need It Lonely, 2016. Disco experimental bastante agradable. La cantante Terry Genderbender se luce mucho acá. El disco tiene esa clásica división innecesaria de canciones en varias pistas que hace Omar, que nunca pensé que haría con The Mars Volta, pero bueno, lo hizo. Los últimos temas no me gustan tanto, pero en general está bastante bien. Es un disco experimental entretenido. Número 35. Equinox, 2013. Mal disco con un par de joyitas. Claramente una colección de temas sobrantes. Las joyas, Lovely Rain y No. La canción Popobolon también salva. El resto es completamente olvidable. Pero bueno, me encantaría que estas tres canciones hubieran estado en otro disco. Número 34. Omar Rodríguez López, disco colaborativo con el ya mencionado. Es un disco de noise o ambient bastante agradable. Lo pongo a veces cuando quiero escuchar música, pero tengo los oídos cansados. ¿Qué me pasa? Nunca recuerdo mucho de él, pero siempre es agradable revisarlo. De lo más relajante de la discografía. Número 33. Please Hit This Eventually, 2006. Este es un EP junto a Adamo Suzuki, cantante de la banda Krautrock Can en su época dorada. Este EP dura 25 minutos, así que casi cuenta como el EP. El disco tiene un comienzo poderosísimo, aunque rara vez escucho el EP completo. Número 32. Nom de Guerre Cabal, 2016. Reversión completa de Solo Extraño, con mucho mejor sonido y mejores detalles en general. Probablemente un disco que muchos ignoran, lo cual entiendo, pero yo aprendí a quererlo con el tiempo. Si no te convenció la versión original, te recomiendo darle una oportunidad a los temas 5, 7 y sobre todo al 8. Aún así, entiendo que es un disco agotador, y sí, creo que estas canciones habrían funcionado mejor en otro disco. Número 31. A Manual Dexterity, Soundtrack Volume 1, 2004. Primer disco solista de Omar. Nunca recuerdo bien qué canciones tiene, pero cuando la repaso siempre lo disfruto. Deus Ex Machina es una de mis favoritas de toda su discografía, y el último tema, cantado por Cedric, se siente como un tema simple de The Mars Volta. Número 30. Omar Rodríguez López and Lyria Lunch, 2007. Un EP colaborativo que probablemente no le interese a mucha gente.
Es súper monótono, pero a mí siempre me gustó mucho. Es un jazz caótico con spoken word de Lydia Lunch. Me gusta mucho, pero es lo suficientemente corto y simple para no estar más arriba. Número 29. Cizaña de los Amores, 2010. Mi disco menos favorito con Jimena Sariñana en la voz. En este disco también cantan un par de temas la vocalista de la banda Big Sur. No soy fan de esa banda, pero si te gusta Omar te recomiendo mucho el disco Digital Gardens. Volviendo al disco, está bastante bien, pero me decepciona que del en vivo Los Sueños de un Hígado solo hayan rescatado Víctimas del Cielo en vez del excelente How to Build the Bilderberg Group. Las pistas Corazón y De Piedra, que son solo una canción, están bastante bien. Buen disco, aunque no mantiene el nivel en todos los temas. Número 28. Tico Sorente, 2010. Otro con Jiménez Ariñana. Este más conciso y bello en general que el anterior. Me encantan El Todo y Piedras y Ansiedad. Los temas de palabra hablada de Omar Rodríguez son la parte más débil del disco. Un disco bastante bueno, aunque nunca lo escucho completo. Número 27. Omar Rodríguez, 2005. Creo que fue el primer disco de Omar que escuché. Es un disco instrumental, medio yacero. Las canciones 2 y 3 son joyas absolutas, sobre todo la 3, que entiendo que sirvió de base para lo que luego sería Viscera Eyes, de The Mars Volta, aunque cómo saber cuál se compuso primero. Buen disco, aunque se siente escaso. Número 26. Se dice Bisonte, no Búfalo, 2007. Uno de los discos más ambiciosos de Omar solista, y probablemente el favorito de muchos. Tiene varias canciones con Cedric, y una reversión más corta del EP con Damo Suzuki, aunque sin vocales, y además una pre-versión de Goliath de The Mars Volta. Casi todo el disco es excelente, y además suena muy bien. ¿Por qué no está más arriba? Porque yo tiendo a preferir lo más simple y normal de esta discografía, y no necesariamente lo que más se parece a The Mars Volta. Número 25. A Lovejoy, 2016. Disco de electrónica cantado. Bastante bueno, aunque con una estructura medio rara. Recomiendo Fortune Life, Nobody's y Left for Dead. También recomiendo la última canción, aunque es de un estilo completamente diferente. Número 24. Is It the Clouds, 2024. Último disco de Omar a la fecha. Después de una relativamente larga espera, deja gusto a poco por lo corto y simple del disco. De todas formas es una gran colección de canciones acústicas, y creo que Which Came First es de las mejores de la discografía. Número 23. Cryptomnesia, 2009. Probablemente el disco favorito de muchos. Rock matemático con Cedric en la voz y Satch Hill de Death Grips en la batería. No es mi estilo de música favorito, pero el disco es lo suficientemente bueno para estar en esta posición. Mis temas favoritos son los dos primeros y las pistas 5 y 6, que son el mismo tema. De todas formas, a pesar de haberlo escuchado mucho, nunca recuerdo bien la segunda mitad. Número 22. Calibration, 2007. Un disco un poco excesivo, pero que siempre vuelvo a revisar. Tiene varios instrumentales y un par de temas cantados. Siempre me gustó mucho Lick the Tails in Puppies, aunque me encantaría escuchar una versión más normal sinceramente. Las canciones Calibration e Is Pushing Luck son dos versiones del mismo tema, pero disfruto mucho más esta última. Quizá no es un disco espectacular, pero lo disfruto bastante. Número 21. Omar Rodríguez López en John Frusciante, 2010. Para mí, la mejor dupla de guitarras que existe. El disco no es perfecto, el inicio y el final son muy redundantes, pero la canción Cero es sin duda el mejor instrumental de toda la discografía. Número 20. Corazones, 2016. No es lo que uno espera de Omar, pero es demasiado bueno como para ignorarlo. Es un disco de americana pop muy bien hecho. Running Away es probablemente la mejor canción, pero realmente ningún tema está de más en el disco. Número 19. Sworn Virgins, 2016. No es un disco espectacular, pero fue el gran regreso después de una larga racha de decepciones. El sonido mejora mucho respecto a cosas como Unicorn Skeleton Mask o Solo Extraño, pero tampoco diría que suena muy bien. Además, en este disco comenzó con fuerza esa extraña maña que tiene Omar de separar las canciones en varias pistas. También fue una sorpresa encontrar un sample de Spinetta, aunque no fue la gran cosa. Mis favoritas son Tsukila Chichi y High Water Hell. Además, aquí se había anunciado que se lanzarían en total 12 discos, uno cada 2 semanas. Este fue el primero. Esto fue una locura, sobre todo para mí porque fue una época bastante aburrida de mi vida, así que fue como un regalo de los dioses. Ojo, al menos en YouTube Music falta una pista. Número 18. Cell Phone Bikini, 2016. Otro disco cantado por Terry Genderbender. Me encantan Self Myself In y Truth Blinds Us. Todos los temas son buenos y sobre todo únicos. Número 17. Weekly Mansions, 2016. Disco de electrónica en la línea de A Lovejoy, pero con más canciones y peor sonido. Tiene una estructura extraña. Los temas impares son instrumentales basados en canciones pasadas, bueno, incluyendo una que todavía no había salido. Hay un momento que adoro, el puente de Sofía as well, que es lo que pasa entre el minuto 2.14 y 2.48. El final del disco también es muy bueno. Ojalá Omar hubiese hecho solo un disco combinando este con A Lovejoy. Número 16. Roman Lips, 2017. Otra pequeña decepción. Muy buenas canciones, grabadas de una forma innecesariamente simplista. Casi todas las canciones que fueron reversionadas de este disco quedaron mucho mejor. Y todas las que este disco reversionó quedaron peor. Es por esto que el disco me genera mucho ruido mental. Además la portada es horrible.
Pero bueno, lo mejor del disco son las pistas 1, 3, 4, 7, 11 y 14. Número 15. Zen Thrills, 2017. Uno de los discos más potentes de Omar, con temas excelentes, y otros horribles. Launch for a Tongue está probablemente en mi top 5 de toda la discografía. Hay reversiones muy olvidables de los peores temas del Unicorn Skeleton Mask. Los temas originales de este disco están muy buenos, pero los últimos dos temas están fácilmente entre los peores temas de toda la discografía. En conclusión, una mezcla de canciones excelentes y otras horribles. Número 14. Arañas en la sombra, 2016. De alguna forma, una gran decepción. Las canciones son buenísimas, algunas casi al nivel de The Mars Volta, con músicos como John Frusciante y los miembros originales de The Mars Volta. El problema es que la mezcla está pésima. Yo no soy de darle mucho color con este tipo de cosas, pero con la discografía de Omar Rodríguez es imposible no hacerlo. Creo que este disco debería tener una reversión completa. Fácilmente podría ser top 3. Luego el tema siguiente que está dividido en dos pistas, y probablemente el mejor, Arañas en la sombra. Número 13. Umbrella Mistress, 2016. Un disco extraño. Es un disco de pop, pero no es lo que uno espera escuchar de Omar. La canción Houses Full of Hurt fue reversionada posteriormente en una escala menor, con un resultado muchísimo mejor. Lo mismo con la canción final. No sería fan del disco si no fuese por la gran trilogía, que son las canciones 7, 8 y 9. Simplemente adoro estas tres canciones. Número 12. Blind Worms, Pious Swine, 2016. Uno de los discos más ambiciosos, con un estilo similar a Boston Rainbows. Este disco tiene el único cover de la discografía, Lights. Excelente cover. La segunda mitad, o quizá el último tercio, es un instrumental dividido en 4 pistas. No está mal, pero tampoco es la gran cosa. Detesto la canción Savage Letters, que parece sacada de la Umbrella Mistress. Todo el resto, las canciones 1, 2, 3, 4, 6 y 7, excelentes. Gran disco. Número 11. Killing Single Lifting Retreats, 2017. Un punto medio entre un disco acústico y un disco de garage rock. No tiene grandes himnos, pero mantiene un nivel constante. Mis favoritas, 2, 5, 9 y 10. Ahora sí, vamos con el top 10. Número 10, Zapopan, 2016. Este es un disco de puras reversiones. Hay un gran problema con el disco. El primer tema está dividido en 3 pistas, pero no es algo que pase desapercibido si no nos fijamos. Lo que pasa es que el tema está dividido en 3 partes y está muy mal hecho en ese sentido. Bastaba con una. Pésimo comienzo, pero después de esto el disco es bastante bueno. Se siente como un mini disco de Mars Volta. Mucho más simplista, claro. A ratos puede ser un poco deprimente, pero de todas formas es bastante disfrutable. Recomiendo todo el disco, desde la pista 4 en adelante. Número 9. Guerrilla Preacher Cartel, 2017. Este disco estaría para muchos muchísimo más abajo. Para mí es casi como un placer culpable. Entiendo que usar el concepto de placer culpable aquí sea un poco absurdo, pero es para que se entienda el punto. Siempre creí que este era un disco malo. Es una colección muy random de canciones, y extrañamente tiene una canción repetida de otro disco. No es exactamente la misma, o sea, es como que dura 4 segundos menos, pero es básicamente la misma canción. Estoy hablando de Metallic Sweating for the Rich, que está en el Weekly Mentions con el nombre Solo Dios lo permite. Aparte de esto, el disco es una colección de excelentes, aparentes sobras. Las pistas instrumentales 2 y 4 son bellísimas. Civil War Chocolates es lo que posteriormente sería la base principal de la canción Lucro Sucio de The Mars Volta. Las últimas 3 pistas son una excelente reversión de Up Golden Eyes del Roman Lips. Se podría decir que es un mal disco, pero lo escucho mucho y siempre lo disfruto. Número 8. Solar Gambling, 2009. Gran disco, aunque un poco difícil de escuchar. Tiene el comienzo más hardcore de toda la discografía. Mis temas favoritos son la pieza doble Un buitre amable me picó y Poincaré. También me encanta el último tema. Es quizá el disco que mejor suena de todos. Poderoso, psicodélico, pero también un poco denso y a ratos cansador. Número 7. Octopus Kool-Aid, 2012. Lejos el mejor disco de la peor época de Omar. Parecido a Un corazón de nadie, pero cantado por Terry Genderbender y mucho mejor en todo sentido. La primera mitad es muy fuerte, la segunda no tanto. Las canciones Where Are the Angels, Pink Heart y People Feeding son lo mejor del disco. Tengo la teoría de que People Feeding nació a partir de la canción Heartbeats de la banda The Knife, pero no tengo la expertise o la paciencia para demostrarlo. Número 6. The Clouds Hill Tapes 1, 2 and 3, 2020. Estas son reversiones con una nueva cantante en 3 volúmenes, uno rockero, otro acústico y otro electrónico. El volumen 2 es lo mejor de lo mejor. Son las versiones más bellas que he escuchado de todas las reversiones, y el pianista es increíble. Mis canciones favoritas son Houses Full of Hurt, solamente por cómo mejoró respecto a la original, y luego Diamond Teeth, Vanishing Tide y Eastern Promises. Número 5. Xenophanes, 2009. Este es el disco que me obsesionó con Omar Rodríguez. Poderoso, casi el nivel de The Mars Volta. Las últimas 3 pistas son un solo tema, y uno de los mejores de la discografía. Creo que es por lejos el mejor disco hasta esa fecha. Otra canción excelente es Desarraigo. En mi época de colegio, estuve obsesionado con esa canción. Número 4. El bien y el mal nos une, 2016. Principalmente reversiones de Un escorpión perfumado, mucho más pulidas y limpias, más algunas canciones nuevas. Creo que este es el disco más poderoso de la discografía, y donde mejor destaca Omar como cantante.
Es un disco completo en español, pero la letra me da un poco de cringe. Prefiero ignorarlas. De las canciones nuevas no soy gran fan de Perdido. Mis temas favoritos son el 3 y el 6, y las pistas 8 y 9 que son la misma canción. Número 3. Ciencia de los Inútiles, 2010. El disco más suave de toda la discografía. Obsesioné a mucha gente con este disco en mi época de colegio, e hice que otras personas empezaran a recomendar este disco. Este disco tiene varias de las canciones más bellas de la discografía. Hay personas que no les gusta cómo queda la voz de Jimena Sariñana aquí, pero no es mi caso. La única canción que me sé de Omar Rodríguez en guitarra es Jueves, aunque no me sale excelente. Mis favoritas son Martes, Jueves y Viernes. En YouTube Music la canción Viernes está mal puesta si se fijan. De las mejores de toda la discografía y algo que probablemente no se va a volver a repetir. Número 2. Azul Mis Dientes, 2017. En mi opinión, el disco más equilibrado de toda la discografía. Es un disco de rock, pero no es muy pesado. Es medio popero, pero no empalagoso. Es medio loco, pero no es ruidoso. No todas las canciones del disco son excelentes, pero ninguna mala o irrelevante. De hecho, si alguien me dice que la canción que menos me gusta a mí es su canción favorita del disco, le creería. Es un disco que también está muy en el estilo de Bosnian Rainbows, pero más simplista. En mi opinión, la segunda mitad es mucho mejor que la primera. Mi canción favorita es Sandra. Hilo por hilo también es algo de otro mundo. De hecho, creo que Sandra es mi canción favorita de toda la discografía. Número 1. Solid State Mercenaries, 2017. Para muchos este debe ser de los peores, y la verdad es que creo que como disco es muy malo, pero la mitad de las canciones de este disco están en mi top 20 de toda la discografía. Es una extraña colección de temas pésimos, irrelevantes, desagradables y otros maravillosos. O al menos lo serían si ya te gusta Mar Rodríguez. Y esto es porque este no es el disco para comenzar a escucharlo. Mis favoritas son Sinister Page, que es una canción que me da miedo escuchar de noche, Congenial Sensor, Lighting Round y Your Hazard Name. En conclusión, creo que Omar Rodríguez debería haber hecho menos discos. Si por ejemplo, por cada 2 o 3 discos del mismo estilo más o menos, hubiese hecho uno con lo mejor de cada uno, probablemente tendría la discografía más sólida de la historia. Pero bueno, en retrospectiva todo es más fácil. Hasta la próxima.